Sean bienvenidos a un nuevo video de Julia. Hoy continuamos con solución de ecuaciones no lineales y lo que vamos a ver ahora es el método de la posición falsa. Bueno, prácticamente el método de la posición falsa parte de la siguiente fórmula, donde para implementarlo en un lenguaje de programación necesitamos un intervalo de datos y una función donde evaluar esos puntos. ¿Cómo vamos a replicar esta fórmula en el lenguaje de programación Julia? Se ve a través de esta función g, donde la W1 es XU y XL va a ser W0. Entonces este W1 y este W0 simplemente es el intervalo de datos, son los puntos del intervalo de datos, donde vamos a utilizar, miren, acá simplemente XU es W1, vamos a ver la ecuación, menos la función evaluada en XU, que sería W1, por XL menos XU, que sería W0 menos W1. Esto dividido entre la función evaluada en W0 menos la función evaluada en W1. Prácticamente ya tenemos la función de la posición falsa. Ahora, ¿cómo vamos a realizar las iteraciones? Las iteraciones van a ser mediante el siguiente procedimiento. ¿Qué es lo que tendremos que tomar en cuenta? Que esta evaluación nos va a dar un dato o un valor. Este valor lo está denominando XR. Volviendo a Julia, sería que la función evaluada en W0 y W1 nos va a dar el valor que sería XR. Entonces la pregunta va a ser, la función evaluada en XR, que a la larga sería la función evaluada en la función G, es menor a 0. Entonces acá no, esta es menor a 0. Entonces, y la función evaluada en W0, y acá tenemos la función evaluada en W0 es igual, o disculpen, es menor a 0. Entonces, si estos dos se cumplen, es decir, que la función evaluada en XR sea menor a 0 y la función evaluada en el punto W0 sea menor a 0, entonces vamos a reemplazar W0 por el valor encontrado por el valor XR, ¿no? Que sería el valor evaluado en la función G. Caso contrario, si no se cumple esta condición, entonces ¿dónde va a ir a reemplazar? Al dato W1. Entonces XR va a ser igual a la función, disculpen, W1 va a ser igual a la función evaluada en el punto W0 y W1. Esto va a realizar iteraciones, porque para la siguiente iteración ya va a haber un nuevo valor de W1 o de W0, y este se va a tener que ingresar a la función G, y vamos a generar otra vuelta el XR o el nuevo XR. ¿Hasta dónde va a realizar estas iteraciones? Estas iteraciones va a realizar hasta que el error absoluto, o en este caso hasta que XR en valor absoluto sea mayor a la tolerancia. Bueno, acá simplemente, si esto lo vemos un poquito largo y si ven tal vez la sintaxis un poquito medio compleja, es simplemente porque utilizamos una estructura. Ahora vamos a ver la parte de la estructura, porque a la larga, si mantenemos esta idea, es simplemente todo esto de acá, pero les voy a explicar cómo está la estructura. Bueno, lo primero que hicimos es una estructura mutable. ¿Por qué es una estructura mutable? Porque los atributos que tiene esta estructura van a ir cambiando. ¿Dónde van a cambiar? Observemos acá. X0, es decir, que va a ser el atributo de la estructura, en este caso se le ha llamado lambda, va a cambiar porque la iteración, es decir, dependiendo qué valor nos devuelva la función g, o va a cambiar x0 o va a cambiar x1. Entonces, como esto va a sufrir modificaciones y como es un método iterador, a la larga tiene que ser esto una estructura mutable, es decir, que sus atributos tenemos que darle la facilidad que vayan cambiando a través de la operación. Bueno, acá tenemos, dentro de la estructura también tenemos un método constructor. Este método constructor simplemente define qué atributos van a estar o van a partir por defecto con un determinado valor, ¿no? En este caso sería la tolerancia y las iteraciones. Entonces, ¿qué atributos va a recibir este constructor? Simplemente una función, un valor del rango, el otro valor del rango,
y la tolerancia, que ya la vamos a predeterminar en un valor, y las iteraciones, que la vamos a determinar en un valor. Si nosotros agarramos estos atributos de acá y vemos los anteriores ejemplos de solución de ecuaciones no lineales, que específicamente el método la secante, como un ejemplo que tengo en el mismo canal, vamos a ver que los atributos que vamos ingresando acá son los que están acá, ¿no? en el constructor. Entonces podemos ver que acá para la secante pedimos una función y acá está una función. Pedimos un valor del rango y acá está el valor que va a ser x0. x1 va a ser igual del tipo número y nos indicamos que va a tener el tipo número. Vamos a solicitar un valor para la tolerancia, en este caso va a ser un valor predeterminado, entonces y le decimos que es un tipo flotante, entonces acá la tolerancia es igual del tipo flotante. Y lo mismo con las iteraciones, acá. Entonces prácticamente en vez de realizar todos los atributos dentro de esa función, estamos encapsulándolos, si queremos entenderlo así, dentro de nuestro constructor o de nuestra estructura. Bueno, esto a la larga, ¿qué nos va a devolver? Simplemente nos va a devolver los valores ingresados. Simplemente se ha hecho un método constructor para determinar los valores iniciales tanto en la tolerancia como en las iteraciones. Ahora vamos a ejecutar nuestro constructor y vamos a llamar acá. Una vez ejecutado, y quiero que observen esta parte. Para ello vamos a utilizar el ejemplo de la misma página, que la voy a dejar en la descripción del link. Nos indica que va a ser una función de x elevado a la 10 menos 1 y va a estar evaluado entre, el rango va a ser de 0 a 1.3. Observen que solamente nos dan estos tres datos, prácticamente dos, la función y el rango, ¿no? Entonces vamos a utilizar nuestro constructor. Hemos indicado que ese constructor se va a llamar lambda. Entonces llamamos a lambda, entiéndalo así, como una función, y acá dentro de lambda vamos a primero digitar la función, no, sería x elevado a la menos 10, x elevado a la 10 menos 1, y el valor del rango sería entre 0 y 1.3. Esto lo ejecutamos y observen que acá nos va a dar la salida del constructor. ¿Qué pasa si esto lo instanciamos? Vamos a instanciarlo por un momento. Y esto le voy a llamar A. Vamos a llamar A. Entonces, ejecutamos. Entonces, A ya está capturando todos estos valores. Y si yo llamo a A, y acá observen, aprieto simplemente un punto, ya nos indica qué valor quieres tú ver, ¿no? O qué atributo más que valor. Entonces nosotros le vamos a decir, quiero ver simplemente cuánto es la tolerancia en esta variable A, ¿no? Ejecuto y nos dice el valor que le hemos predeterminado. Lo mismo, A punto, y le pregunto cuál es la iteración. Ejecuto y nos dice 100, ¿no? Lo mismo podemos hacer con todos los atributos que ya hemos predeterminado, que acá están, ¿no? Entonces le vamos a pedir el punto, un valor del rango. Ejecutamos y nos dice que es 0, que es lo que digitamos acá, y vamos a decir igual con el otro, ¿no? El otro valor ejecutamos y nos dice el otro valor. Entonces esto es una ventaja de utilizar los constructores, que ya podemos encapsular. Y ahora observen esta notación, que es simplemente la que estamos trayendo a la ecuación de la falsa posición, bueno, a la forma de iteración de la falsa posición. Ahora vamos a llamar también acá, por último, para mostrar solamente, por ejemplo, a la función, ¿no? Entonces indicamos y nos va a devolver una función, ¿no? Nos dice que es una función que tiene un método. Ahora, todo esto también podemos ver la estructura de nuestro, en este caso de nuestra variable A, mediante la siguiente palabra reservada, que sería DAM. Colocamos A, decimos ejecutamos, y aquí está, y nos indica se podría decir, nos manda la descripción de cada atributo. Nos dice que hay una función que va a ser es el tipo función, es una función. Nos indica que el valor el primer valor va a ser 0 y que es del tipo entero. El segundo valor es flotante y nos dice que es 1.3. La tolerancia es flotante y nos da que es 10 a
a la menos 5 en notación científica, y nos da que las iteraciones son 100 es el valor es 100, ¿no? Y que es un valor entero, que es un tipo de dato entero. Entonces, ya tenemos también la descripción de nuestras variables y podemos observar. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Que vamos a crear una función. Acá cuando nosotros le estamos indicando que la función, en este caso posición falsa, y le estamos indicando que va a tener un valor p, y este valor le estamos también indicando que va a asumir el tipo de dato, en este caso lambda. Sería que ya nuestro constructor lambda se va a venir como un tipo de dato. Es por eso que en Julia también lo van a conocer, que a los constructores también se les denomina tipo de dato, porque ya les estamos introduciendo todos los datos, o en ese caso que todos los atributos que va a tener, o se van a ser asignados a la variable p. Es como lo que hicimos acá, p, entiéndalo acá. Miren, si yo lo cambio acá por p, entonces todo lo demás, cuando yo llame a p tolerancia, nos va a marcar como hicimos con el valor a. Esta sintaxis que vemos acá, que se realizó con la variable a, es la que estamos haciendo acá. Le indicamos la función g, estamos diciendo p punto, queremos que nos extraiga la función, y que esta función sea evaluada en w1, ¿no? Que a la larga es simplemente esto, observen, sería a punto, voy a llamar a la función, que bueno, acá está, paréntesis, y le voy a decir a punto, quiero que la función sea evaluada en el valor 0, ¿no? Ejecutamos y nos da -1, ¿no? Entonces, podemos entender acá, vamos a realizar el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vamos a reemplazar los valores, sería, en este caso, el valor que estamos utilizando es el x0, sería entonces 0 elevado a 10 menos 1, ¿no? Entonces esto nos va a dar -1. ¿Qué es esto que hicimos acá en la línea 53, ¿no? Ejecutamos y nos da -1. Lo mismo podemos hacer, que lo evalúe cuando sea x1, y nos da 12.78, que sería a la larga, sería 1.3 elevado a la 10, esto -1, y aquí está, ¿no? Entonces es simplemente sintaxis, y esta sintaxis es la que se está utilizando acá, ¿no? Entonces le decimos el punto w, que va a ser simplemente el valor 0, es decir, una ecuación, va a recibir los atributos, ¿no? O los argumentos, disculpe, w0. Después vamos a evaluar esto en la función, que es lo que muestra acá en la fórmula de la secante, y vamos a ir reemplazando los valores. Lo mismo va acá. Si nosotros esta parte lo voy a cortar, lo voy a copiar, disculpen, lo voy a pegar acá, y observen esta parte. Entonces, ¿qué le estaría diciendo? Voy a borrar simplemente la variable p en este caso. Entonces le estaría diciendo, si borramos esto, la variable p, observen que la notación es la que está mostrando en la fórmula. Bueno, la notación simplemente es esta, ¿no? Porque a la larga dijimos que g w0, w1 es xr, ¿no? Entonces sería la función evaluada, si esto reemplazamos, sería en xr, ¿no? Y es esto. Entonces simplemente acá tal vez porque tenga una sintaxis distinta, no lo vean un poco complejo, simplemente eso es sintaxis. Entonces lo vamos a borrar ahora esto. Vamos a borrar esto, todo lo que hicimos, ¿no? Una vez explicada esa parte, simplemente nos queda ejecutar la función, ¿no? Ejecutamos y ya está. Ahora vamos a realizar el ejercicio. Vamos a indicar que en este caso otra vuelta sería lambda, y acá le vamos a indicar que va a recibir una función. Esta función va a ser x elevado a la 10 menos 1 evaluado en 0,1.3.
Y ahora otra ventaja, miren que acá nos indica, Visual Studio Code nos indica también qué atributos tiene que tener este constructor. Y utilizamos, esta es otra ventaja, que cuando utilizamos ya constructores podemos utilizar la función tuberías, ¿no? Más que función. Y acá simplemente necesitamos posición falsa. Ejecutamos. Y ahí está, ¿no? Nos indica, bueno, ya nos da las iteraciones. Vamos a comparar con el resultado que tenemos acá. Y acá observemos en la quinta iteración, nos dice 0.40788. Entonces venimos acá a la quinta iteración. 2, 4, y esta es la quinta, ¿no? Podemos ver 0.4078 y lo está redondeando, ¿no? Sería 78, sería la misma. Entonces podemos ver que sí está funcionando nuestro método de la posición falsa. Ahora vamos a realizar otros ejemplos y vamos a utilizar la siguiente página. Ya, para ello estamos haciendo el siguiente ejercicio: x al cuadrado menos 3 y los intervalos va a ser de 1 a 2, ya que está de 1 a 2. ¿Podemos instanciar esta ecuación? Sí, lo vamos a instanciar para que vean, y lo vamos a llamar en otra variable, le voy a decir b. Ejecutamos y ya está. Podemos ahora llamar a nuestra... acá aclarar que cuando nosotros ya le estamos indicando a la función, le estamos asignando un tipo de dato, ya cambia la denominación, y esto es en cualquier lenguaje de programación. Ya se le llama, le denominan, ya no le denominan funciones, sino le denominan métodos. Es por eso que algunas veces van a encontrar que le dicen, bueno, no van a encontrar, van a escuchar que a una función también lo denominan método. Entonces aquí al inicio a mí se me generaba una duda: ¿por qué le denominan método? Entonces simplemente es porque se le está asignando un conjunto de tipo de datos, que en nuestro caso es lambda, ¿no? Entonces solamente eso es un poco de teoría para que lo tengan siempre en mente. Entonces ya no sería una función, sería un método. Ingresamos, le designamos nuestra variable b, ejecutamos, y aquí está nuestras iteraciones, ¿no? Y que nos indica que la raíz va a ser 1.7320, y acá vemos que la raíz va a ser 1.7317 en la tercera iteración. Que está en la tercera iteración, nos indica 1.7317, ¿no? Que sería esto. Vamos a realizar el siguiente ejemplo. Para ello ya no lo vamos a instanciar, simplemente lo vamos a hacer directamente como lo hicimos acá el primer ejemplo. Ejecutamos y acá está, nos dice que la raíz va a ser en 3.2968, 64, y sería esta parte, ¿no? 3.2968, lo está redondeando, ¿no? 69. Bueno, prácticamente esto es el método de la posición falsa. Si acá hicimos tal vez un pequeño cambio, es para que recordarles que en Julia podemos hacerlo de una distinta forma, y es un poquito más eficiente manejarlo, porque ya una vez que tengamos nosotros esta estructura, observen acá, voy a copiar simplemente la ecuación de la secante, voy a traerla acá, solamente acá es un punto aparte, y estamos viendo algunas ventajas de utilizar constructores. Y voy a borrar todo esto, voy a decirle que va a ser un punto P, le voy a indicar que va a tener tipo de dato lambda, y ya está. Ahora acá donde veo una función, simplemente P punto, y acá le vamos a dar lambda, acá igual va a ser P punto lambda, y así vamos a ir cambiando todos los valores, ¿no? Bueno, una vez que hicimos los cambios, cambiamos acá simplemente por la sintaxis anteriormente mencionada. Le dijimos que en este caso ya va a tener el tipo de dato que va a recibir el constructor al valor P, o al atributo P, disculpen, va a recibir todo el constructor que tenga lambda. Entonces acá ejecutamos, miren, y ya nos genera la iteración. Entonces
Esa es una ventaja, que ya no tenemos que estar declarando los atributos a cada método, ¿no? Simplemente le indicamos, y lo mismo podemos hacer con el método de bisección, con el método de Newton-Raphson y con todos aquellos que comparten esta característica, ¿no? Que en general, bueno, casi, bueno, en todos los, a excepción de Newton-Raphson, que nos va a pedir acá otra función para la derivada, todos los demás métodos que vimos en el canal tienen estos atributos. Bueno, simplemente sería eso por este video. No olvidarse que todos los conceptos o todo lo que vimos acá acerca de métodos de estructuras y métodos constructor están en el presente video, específicamente en el modelo disculpen, en el video donde explico un modelo de regresión lineal con Julia. Ahí se explica el detalle de cómo comprender esto un poquito más, con más ejemplos, ¿no? Gracias por su atención. Esto sería todo por este video y hasta luego.